El fuego rugía como una bestia hambrienta, devorando la noche, devorando el aire. Las llamas anaranjadas y rojas cubrían completamente su cuerpo mientras cientos de personas miraban, paralizadas por el horror. Gritos ahogados, llantos desgarrados, el murmullo incrédulo de una multitud que no podía entender, que no podía apartar la vista de la figura envuelta en fuego. Pero él no gritaba. No había agonía en su rostro, solo una serenidad que desafiaba toda lógica. Sus labios se movían en una oración silenciosa, sus ojos no miraban a la multitud aterrada, sino hacia el cielo oscuro. Y en medio del infierno que lo envolvía, de entre las llamas que danzaban sobre su piel, solo se escuchó una frase, clara y firme: Dios está conmigo. Ese hombre se llamaba Tesfaye, un simple pastor de aldea. Y lo que sucedió después de esas palabras, hizo temblar no solo a su pequeña comunidad, sino a toda Etiopía. Si alguna vez sentiste que el mundo entero conspiraba para verte caer, si te enfrentaste a la adversidad con nada más que tu fe como escudo, quédate. Dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo y comenta abajo si crees en el poder de lo imposible, porque esta historia, tan real como el aire que respiras, demuestra que el fuego terrenal no puede destruir a quien camina protegido por una llama divina. Tesfaye no siempre fue pastor. Había conocido otros fuegos en su juventud, los fuegos de la guerra civil que habían asolado su tierra. Había sido soldado, un hombre endurecido por la violencia y la pérdida. Pero en medio de esa oscuridad, encontró una luz inesperada. Una pequeña Biblia olvidada en una trinchera, las palabras de amor y perdón en un mundo que solo conocía el odio. Esa luz lo transformó. Colgó las armas y dedicó su vida a sembrar paz donde antes solo había cenizas. Regresó a su aldea natal, en las tierras altas de Etiopía, un lugar de belleza austera y gente sencilla, trabajadora. Se convirtió en Tesfaye, el pastor humilde, conocido por su sonrisa afable que parecía nacer del alma y por sus manos gastadas, manos que ahora sanaban en lugar de herir. No poseía riquezas materiales. Vivía en una choza modesta, compartía lo poco que tenía. Pero poseía algo que muchos en la aldea, incluso los más prósperos, envidiaban secretamente: una paz interior inquebrantable. Cada domingo, reunía a la gente bajo el techo de madera vieja y agrietada de la pequeña iglesia que él mismo había ayudado a reconstruir. Y su voz, suave pero llena de convicción, resonaba entre los muros desnudos: el amor es más fuerte que el miedo. La compasión es más valiente que la ira. Y el perdón, mis hermanos, es infinitamente más poderoso que la venganza. Sus palabras eran como agua fresca en tierra sedienta. Tocaban los corazones de los aldeanos, cansados de las rencillas, de la pobreza, de la opresión silenciosa de los líderes locales. Pero esas mismas palabras, llenas de esperanza y de una llamada a la dignidad, también despertaban la ira. Caleb, el principal comerciante de la aldea, un hombre corpulento y de mirada avara que controlaba las rutas comerciales y mantenía a muchos endeudados, comenzó a verlo como una amenaza directa a su poder. Junto a él, otros hombres influyentes, acostumbrados a imponer su voluntad mediante el miedo y la manipulación, sentían como su autoridad se erosionaba. Ese hombre habla demasiado de esperanza, de igualdad, murmuraban entre ellos en las noches, alrededor de fogatas alimentadas por el resentimiento. Y un pueblo que tiene esperanza, que cree en su propio valor, deja de arrodillarse ante nosotros. Hay que apagar esa llama antes de que se convierta en un incendio. Intentaron desacreditarlo. Esparcieron rumores maliciosos, lo acusaron de brujería, de ser un falso profeta. Caleb incluso intentó sobornarlo, ofreciéndole tierras y dinero a cambio de que moderara su discurso, de que dejara de meter ideas raras en la cabeza de la gente. Tesfaye rechazó cada oferta con una sonrisa amable pero firme. Mi única riqueza es la palabra de Dios, Caleb. Y esa no está en venta. La tensión crecía día a día. Se sentía en el aire, en las miradas furtivas, en los silencios incómodos. Una tarde de domingo, mientras Tesfaye predicaba sobre el sermón de la montaña, sobre amar a los enemigos, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Caleb y un grupo de sus hombres irrumpieron con antorchas encendidas en las manos, sus rostros desfigurados por el odio y el alcohol barato. El aire se llenó de gritos de pánico. La pequeña congregación fue empujada violentamente hacia los lados, creando un círculo macabro alrededor del pastor. Tesfaye permaneció inmóvil,
de pie frente al improvisado altar, su mirada serena encontrándose con la furia de Caleb. «Se acabó tu palabrería, falso profeta», gritó Caleb, su voz retumbando en el pequeño espacio. «Has desafiado nuestras tradiciones, has sembrado discordia, veamos ahora si tu Dios invisible te protege de un fuego muy real». Las llamas de las antorchas danzaban, proyectando sombras monstruosas en las paredes. El olor a combustible impregnó el aire. Tesfaye no retrocedió. No suplicó. Solo miró a Caleb a los ojos. Entonces, Caleb dio la orden. 2 de sus hombres se abalanzaron sobre Tesfaye, lo sujetaron con fuerza mientras otro le rociaba la túnica blanca con un líquido inflamable. El olor acre llenó la iglesia. La gente gritaba, lloraba, algunos intentaron intervenir pero fueron repelidos a golpes. Y entonces, Caleb, con una sonrisa triunfal y cruel, acercó su antorcha. Las llamas tocaron la tela empapada. Y el fuego explotó. El fuego subió por sus brazos, por su pecho, envolviendo su cabeza en un halo infernal. El olor a carne quemada, o lo que debería haber sido carne quemada, llenó el templo. La multitud gritó al unísono, un lamento colectivo de horror. Pero Tesfaye no cayó. No gritó. Permaneció de pie, erguido, con los brazos ligeramente extendidos, como un mártir aceptando su destino. «No tengo miedo», susurró, sus palabras apenas audibles por encima del rugido de las llamas. Y cerró los ojos. Las llamas lo envolvieron por completo, una columna de fuego viviente en medio de la iglesia. Algunos aldeanos huyeron despavoridos, incapaces de soportar la visión. Otros cayeron de rodillas, sollozando, creyendo que presenciaban la muerte horrible de su pastor. Pero entonces, ocurrió lo imposible. Lo inexplicable. El fuego rugía, sí, con una intensidad aterradora. Pero no lo consumía. Era como si las llamas reconocieran un límite invisible, como si danzaran alrededor de su cuerpo sin atreverse a tocarlo verdaderamente. Tesfaye seguía de pie, inmóvil, con los ojos cerrados, su rostro extrañamente sereno, casi luminoso en medio del infierno. El aire dentro de la iglesia cambió. El calor sofocante disminuyó. El humo negro y espeso, que debería haber asfixiado a todos los presentes, comenzó a disiparse inexplicablemente, como si un viento invisible lo estuviera barriendo hacia el techo agrietado. Un silencio sagrado, pesado, lleno de asombro y temor, cayó sobre el lugar. Y entonces, una mujer anciana, conocida por su escepticismo, gritó desde el fondo, su voz temblando, «Miren, no se quema, Dios mío, no se quema». Los agresores, Caleb y sus hombres, que esperaban ver un cuerpo carbonizado caer al suelo, retrocedieron instintivamente, sus rostros pasando de la furia al pánico más absoluto. Soltaron las antorchas como si quemaran sus propias manos. El fuego, de repente, como obedeciendo una orden silenciosa, comenzó a apagarse solo. Las llamas perdieron su furia, se encogieron, chisporrotearon débilmente, finalmente, se extinguieron, dejando solo un leve humo blanco ascendiendo hacia el cielo. Tesfaye abrió los ojos. No había dolor en ellos, solo una profunda compasión. Levantó la vista hacia el techo, como si agradeciera a alguien invisible, y luego miró a la multitud atónita. Su voz, firme y clara, resonó en el silencio: «Dios no necesita defenderme con espadas. Ya lo hizo. Con su presencia». Cuando el último rastro de fuego se extinguió por completo, la multitud, como un solo cuerpo, cayó de rodillas. Algunos lloraban de alivio, otros temblaban de un temor reverencial. Tesfaye estaba allí, de pie, completamente ileso. Ni una sola quemadura en su piel. Ni una marca de las llamas. Solo su túnica blanca, ahora ennegrecida y chamuscada, colgando de su cuerpo como un testimonio silencioso del milagro. Y en su rostro, una paz tan profunda, tan radiante, que parecía venir directamente del cielo. Los hombres que lo atacaron, Caleb y sus secuaces, huyeron. Huyeron de la iglesia, huyeron de la aldea, corriendo hacia el desierto como si el mismo diablo los persiguiera, convencidos de que habían desatado una ira divina, de que habían presenciado un castigo sobrenatural. Pero Tesfaye no los maldijo. No pidió venganza. Al día siguiente, mientras la aldea aún murmuraba sobre el milagro, él tomó un odre de agua fresca y un saco de pan. Y se internó en el desierto, siguiendo sus huellas.
Los encontró días después, exhaustos, hambrientos, aterrados, escondidos en una cueva. Se acercó a ellos sin miedo. Les ofreció el agua y el pan. Ellos lo miraron, esperando quizás un castigo, una condena. Pero Tesfaye solo les dijo, con su voz suave, el mismo fuego que ustedes encendieron con odio para destruirme. Dios lo usó para iluminar mi camino y el de ustedes. Coman, beban, y vuelvan a casa. El perdón es más grande que nuestro miedo. Esa noche, Tesfaye no durmió en la cueva con ellos. Durmió bajo el manto infinito de estrellas del desierto. Y en sueños, escuchó una voz, cálida y poderosa como el sol naciente, que le decía, no temiste al fuego de los hombres, por eso, te usaré para encender el fuego del espíritu en otros corazones. A la mañana siguiente, despertó sintiendo su cuerpo extrañamente ligero, sin rastro del cansancio del viaje, sin dolor, sin ninguna cicatriz física o espiritual del ataque. Regresó a la aldea. Y el pueblo entero, que había pasado días entre el temor y la esperanza, lo recibió de rodillas. Donde antes había miedo a los líderes, ahora había una fe renovada y profunda. Donde antes había división, ahora había unidad. Las personas comenzaron a hablar abiertamente del milagro. La historia voló de boca en boca, llevada por los vientos, por los mercaderes, por los peregrinos. Viajó más lejos que cualquier llama. Llegó a las ciudades bulliciosas, cruzó fronteras invisibles, se contó en escuelas improvisadas, en radios clandestinas, en templos de diferentes credos. La leyenda del hombre que ardió en el fuego, y no fue consumido. Un símbolo de esperanza, de resistencia, de fe inquebrantable. Pero Tesfaye, cuando le preguntaban por el milagro, solo sonreía con humildad y decía, no fue un milagro solo para mí. Fue un mensaje para todos. Un recordatorio de que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Comprendí en ese horno de fuego, no con mi mente, sino con mi alma, que las llamas no vinieron a destruirme. Vinieron a probar la sustancia de mi fe. Si mi creencia en Dios hubiera sido solo palabras vacías, una mentira piadosa, me habría quemado junto con mi túnica. Pero cuando todo arde a tu alrededor, cuando el mundo se convierte en cenizas, solo la verdad, solo aquello que es genuino y eterno, permanece intacto. Estas palabras de Tesfaye, su reflexión final, fueron escritas con carbón y luego grabadas con esmero por los propios aldeanos en las paredes de la iglesia, que reconstruyeron con más fervor que nunca. Aún hoy, décadas después, cuando alguien entra en ese pequeño templo humilde, puede leer en letras sencillas pero llenas de significado, el fuego no puede vencer a aquel que brilla desde adentro. Dicen que en Etiopía, cuando alguien sobrevive a una prueba imposible, a una tragedia que debería haberlo aniquilado, la gente susurra una vieja frase, Dios sopló sobre el fuego. Y eso, exactamente eso, fue lo que hizo con Tesfaye. Porque cuando todos, amigos y enemigos, esperaban encontrar solo cenizas y lamento, él, en su infinita y misteriosa soberanía, dejó una llama viva. Una llama de fe, de esperanza y de perdón que sigue ardiendo hasta nuestros días. Si crees que Dios aún obra milagros en nuestro tiempo, si crees que la fe puede mover montañas e incluso apagar fuegos, deja tu me gusta. Suscríbete para recibir más historias reales que te recuerdan que la fe, la verdadera fe, no se apaga ni se consume. Y comenta abajo, con fuerza, con convicción, el fuego no me consumirá. Nos vemos en la próxima historia, donde la fe y el fuego se encuentran cara a cara, y solo el alma anclada en la verdad queda en pie.